vamos a seguir con Joaquín Ferrer de Ecospy. La ponencia sería aislamientos vegetales, características y ventajas. Joaquín es arquitecto en activo, director general Grupo Quimana, es socio fundador de Ecospy para la venta y asesoramiento en materiales para la bioconstrucción. No, te dejo palabra. Bueno, mi presentación está en catalán porque hubo un error de comunicación. Yo la hice, entonces luego pregunté, entonces ya luego no me dio tiempo de cambiarla, pero bueno, a la presentación la haré en castellano. Yo cuando empecé a vender materiales o a representar varias marcas de aislamiento, todas ellas eran pues lo que llamábamos aislamientos ecológicos, ¿no? en esos momentos. Y me preguntaban, ¿tú qué haces? No, yo represento marcas de aislamiento. Esto debe ser caro, ¿no? O aislamiento ecológico. Yo creo que todos los aislamientos tienen ventajas y todos tienen inconvenientes. Tenemos poliuretanos, tenemos fibras de vidrio, tenemos lanas de roca, tenemos corchos, tenemos lanas de oveja, tenemos fibras de madera, tenemos celulosa. Yo me voy a centrar en los que yo considero que son los que mejor aportación tienen, ya no solo por aquel factor ecológico, que cuando hablamos de estos materiales, pues sí, tienen el factor ecológico, ¿no? Bajos en formaldehídos, bajos en sustancias tóxicas, elementos naturales, poca transformación, pero sobre todo el hecho de que cualitativamente son mucho mejores. O sea, son materiales que nos aportan muchas cosas. Entonces, y sobre todo lo que pasa es que nosotros comparamos, decimos son caros, bueno, comparamos uvas con peras y no tenemos en cuenta los factores cualitativos, ¿no? Cuando digo uvas con peras es que comparamos volumen de aislamiento y no comparamos cantidad de aislamiento o el peso del aislamiento, lo que sería la densidad. Y bueno, pues yo os voy a hablar ahora de uvas, de peras y de los factores cualitativos de los aislamientos. Yo represento dos marcas, voy a hablar de estas marcas y de sus características, ¿no? Hay muchas fibras de madera, hay muchas celulosas, pero no todas son iguales. Yo voy a hablar de las mías y de ellas en genérico también, claro. La celulosa, ¿se me oye así? La celulosa es un reciclado. Cogemos el papel de periódico, lo trituramos, en el caso de Isoel lo desfibrilan y obtenemos un aislamiento. Bajo coste energético y una fuente que es un desperdicio. En el caso de la madera es otro proceso. Se desfibrila esta madera y esta madera procede del residuo de los aserradores. Cogen el tronco, hacen las escuadrillas y de aquello sobrante que tenemos de medio corteza, medio fibra, pues hacemos las fibras para poder componer el panel de fibra de madera. Tenemos os hablaba de las densidades, ¿no? Hablamos de un poliuretano, a ver, hay muchos tipos y un fabricante me dirá que también tiene más, pero lo comercial normalmente son los 15-16 kilos metro cúbico, un poliestireno expandido. Hablamos de una lana de roca, estaremos en los 25 hasta los 35 comerciales, digo, lo que normalmente encontraríamos en una almacén de construcción. Cuando hablamos de aislamientos vegetales, digo vegetales porque la molécula es la misma, es la molécula de la madera al final, uno es un desperdicio o un residuo del aserrador, el otro es un reciclado del papel, pero al final la molécula es la madera. Y las características nos las da esta molécula, la de la madera. Vemos aquí, ¿no? La comparativa que os hago al principio es una celulosa. Tenemos una densidad de 35-60 kilos instalada y un precio de 30-50 euros metro cúbico. Pongo precios PVP y material. Un Pavatex o un Pavaflex, que sería un material flexible de 55 kilos metro cúbico, estaríamos hablando de unos 150 euros metro cúbico, que nadie se asuste, es metro cúbico. Pavatex, Pavaterm, que sería un panel ya de 140 kilos metro cúbico, estaríamos hablando de 260 euros metro cúbico. Y así vamos subiendo, ¿no? Teníamos un panel Pavatex, Pavaboard, que sería para suelos y aguantaría 500 kilos de tracción. Tendríamos un Isoler, que sería un panel impermeable, cosa que también sorprende, ¿no? ¿Cómo puede ser que un panel de madera sea impermeable? Pues lo es, lleva una proporción muy pequeña, un 4% de látex natural en la composición, y eso le da la impermeabilización. Y luego tenemos paneles incluso para hacer sates, tanto interiores como exteriores. Podemos hacer un sate por el exterior y podemos hacer un sate por el interior, con
un panel con su lámina transpirable en minerales ya introducida y revocarlo pues con una cal o con un mortero de arcilla, cualquier cosa. La diferencia entre celulosa, o mal dicho, el papel de periódico y las fibras de madera, bueno, está un poco en la molécula o en la fibra que producen. En el caso de Isocel, es una fibra larga, es una fibra que se entrelazan entre ellas y hacen un efecto mecánico. Nosotros cuando introducimos la celulosa en una cámara, siempre será un material de relleno, este material se entrelaza entre él, forman un efecto muelle y no nos cae esta celulosa. Además, en el proceso de fabricación es un proceso en el que primero trituramos y luego desfibrilamos. Hacemos una fibra larga, ahí le unimos las sales, mayormente bórax, y estas sales cubren la fibra y le dan una protección BS2 de 0 al fuego, cosa que también sorprende, ¿no? Una celulosa o un papel resulta que le cuesta mucho quemar, no es que no queme, pero le cuesta mucho. Y las fibras de madera pues son unas fibras gruesas, son fibras más largas y que se unen mediante la lignina de la madera. La lignina reacciona con el hidrógeno y hace un ligante natural. No tenemos aditivos en estos paneles. Es importante, procesos de fabricación, ¿cómo se fabrican, no? La celulosa, cogemos un papel reciclado, lo trituramos, le impregnamos las sales y lo centrifugamos. Cogemos un centrifugado y todos estos trozos de papel se mezclan con las sales, se pulverizan las sales y al mismo tiempo se desgarran y hacen estas fibras largas que hacen este efecto mecánico. Es importante decir que en nuestra celulosa, a una densidad de 38 kilos metro cúbico no hay asentamiento, siempre tiende a inflarse, a expandirse. Entonces no tenemos con el paso del tiempo una bajada del aislamiento. Bueno, la celulosa es un material que es un único material y bueno, esto es ya un formato de entrega, ¿no? En sacos de 10 kilos, estos sacos forman palets de 40 sacos y un camión lleva 10.000 kilos. Con esto podemos hacer mucho aislamiento. Viene muy compactado y las máquinas de aplicación lo que hacen es descompactarlo y volverlo a compactar dentro de la cámara. Pero pasamos de 140 kilos compactado en el saco a estos 40, 45, 50 en cámaras. En cambio de la fibra de madera ya es un proceso mucho más complicado y más costoso energéticamente. Tenemos la cadena, pues empezamos con una desfibrilación de estas, hacemos los chips que se llaman, trituramos la madera, se desfibrilan en los grandes molinos. El proceso es húmedo, eso significa que hay dos tipos de proceso, el seco y el húmedo. El húmedo significa que se le da vapor de agua a alta temperatura, que es lo que hace reaccionar la lignina, la resina de la madera, y al mismo tiempo nos limpia la madera. Cuando lo hemos desfibrilado tenemos duramen, tenemos muchos materiales dentro de esta masa, y cuando lo compactamos pasa por unos rodillos y hace que este agua marche y se lleve parte de estos alimentos que podía llevar la madera y queda en un panel prácticamente inerte en el que solo quedan fibras. Lo digo pues una pregunta que viene después, ¿qué pasa con los insectos, con las hormigas? Pues es un material que es poco atractivo porque es fibra al final, no lleva alimento y lleva mucho aire introducido dentro. Por ejemplo, la carcoma no le interesa vivir ahí porque tiene aire, no puede hacer galerías. Y nada, se pasa por unos calefactores que calientan el panel y ya luego se mecaniza y se le dan las formas que se queramos darle. Vienen los paneles siempre de unas medidas, estas medidas se relacionan con el sistema alemán de construcción en entramado ligero. O sea, si tenemos un panel de fachada exterior tendrá una anchura que nos cogerá 2 o 3 montantes del entramado. Si es interior tendrá la medida del espacio interior restándole los 2 montantes. Cada panel pues tendrá las medidas dependiendo de este sistema de modulación. Aquí se ve un poco estas masas de fibra y este rodillo que lo comprime, le da la densidad que buscamos al panel. Y otra cosa muy importante es que al tener una masa acuosa podemos, mediante un sistema de vibración, podemos orientar las fibras. Entonces, si buscamos paneles que necesiten mucha tracción, tendremos fibras en sentido horizontal y si lo que necesitamos es compresión, pues las fibras las orientaremos verticalmente. Esto mismo pasará en los paneles de fachadas. Os hablaba de un SATE. Las fachadas, el problema que tienes es que cogen mucha temperatura. Pues los paneles los haremos en diferentes capas con diferentes orientaciones de fibras para que contrarresten las tensiones producidas por el calentamiento del sol. Y luego ya a nivel energético,
cosa que también es importante, y en nuestro proyecto pues lo tendremos en cuenta o no lo tendremos en cuenta en función de las fuentes que queramos utilizar. Pues una celulosa, podéis comparar lo que sería una fibra de vidrio, un EPS, un XPS o un poliuretano, los consumos energéticos que tienen y el que tendría una celulosa. Una celulosa es un proceso mecánico, simplemente. No hay temperatura, no hay procesos que consuman mucha energía. Simplemente es triturar, es desfibrilar y eso el consumo energético es bajo. En el caso de la fibra de madera es diferente. Tenemos un proceso ya energéticamente más caro y comparable a una lana de roca. Lo solucionamos mediante una estación de biomasa en la propia fábrica. Esta estación de biomasa produce con el residuo y con madera energía, y esta energía pues hace que en la parte derecha veamos el gráfico en el que luego la energía verde pues sea mayoritariamente la utilizada en el proceso de fabricación. Bueno, hablando ya de los factores cualitativos, ¿no? Porque estos aislamientos son mejores que otros. Tenemos una protección al frío, todos nos aíslan del frío. En el caso de la celulosa tenemos lambdas de 0,038, en el caso de la madera vamos de 0,038 en los de menos densidad a unas lambdas de 0,046, o sea, por ahí nos movemos, estamos en unas densidades, hay unas lambdas buenas y correctas. Luego tenemos el aislamiento al calor. Este es un factor que ya entra en comparación con otros aislamientos. Y el por qué esto nos lo da la molécula de la madera, la celulosa en sí, ¿no? Nos cuesta mucho aislar en verano y además gastamos mucha energía para enfriar. Lo que pasa es que el verano es corto o en la época de calor agobiante es corto y en cambio el invierno es más largo y nos damos más cuenta y gastamos más. Pero en cambio en verano necesitamos mucha más energía para enfriar o para el aire acondicionado. Eso nos hace pensar que tenemos que aislar. Esto os lo demuestro después, aquí. Tenemos un factor que se llama el retardo térmico o el calor específico. El calor específico en la madera es muy alto, son 2100 kilojoules. En comparación, un poliestireno, pues lo veis aquí, son 1400 o una lana mineral son 830. Esto lo que nos da es un factor de retardo térmico, es decir, el material absorbe o el aislamiento absorbe este calor y tarda en propagarlo en el interior. Así me sé explicar. Tenemos el mejor aislamiento es el aire, pero este aire retenido a nivel molecular. Si el material que lo envuelve es capaz de absorber parte del calor que está absorbiendo por el efecto del sol, hará que este aire tarde más en calentarse y por lo tanto tarde más en colapsar y trasladar este calor al interior. Esto será un factor, el calor específico. Además, si el material tiene mucha densidad, aquí viene el por qué los paneles de fibra de madera acostumbran a ser de densidades altas, este factor lo incrementamos. Y entonces tenemos lo que vemos en la gráfica. En color rojo la temperatura exterior y en color azul la temperatura interior. Tenemos dos ondas, una en el exterior y una en el interior, y a las 15 horas tenemos una temperatura exterior pues, de 45 grados en la superficie de la pared. En cambio en el interior estamos a 18 grados más o menos. Pero ese calor cuando ya empieza a entrar nos vamos a las 3 de la mañana. Y probablemente a esa hora la temperatura exterior ya sea más fría y ese calor vuelva a salir hacia el exterior. Entonces, es el factor de la amplitud. Podemos decir que con estos aislamientos poco aire acondicionado utilizaremos. Y si lo juntamos pues, con la ventilación mecánica, con estas cosas que hablábamos antes, pues tendremos una casa que prácticamente no necesitaremos sistemas de refrigeración. Luego tenemos, gracias a esta densidad, otro factor, que es la absorción acústica. Para absorción acústica tradicionalmente utilizamos la lana de roca y no el poliestireno. ¿Por qué? Porque las lanas de roca tienen más densidad que los poliestirenos. En el caso de la fibra de madera también las superamos. Es difícil encontrar una lana de roca de 140 kilos. Existir existe, no es que diga que no hay, pero cuesta encontrarla y es muy cara. Entonces, aquí juntamos tres factores. La densidad, la masa y el aire. Son los tres factores que utilizamos cuando queremos hacer una solución acústica. Colocaremos los materiales de diferentes maneras, pero lo que sí que tenemos son los materiales que nos ayudarán, en el caso de forjados, a un aislamiento de impacto, en el caso de paredes, a un aislamiento de absorción. Si ahí tenemos una fuente de ruido, por ejemplo, un avión en el exterior o el tren, este ruido que entrará nos lo absorberá. Y lo mismo en caso contrario.
ahora se está utilizando bastante para soluciones acústicas entre vecinos. Ponemos un panel de 55 kilos normalmente, no hace falta llegar a densidades muy altas, y un fermacel. Pues con eso conseguimos un aislamiento acústico importante ya entre vecinos. Mucha edificación en la que no tenemos esta protección. ¿Qué más quería añadir en este tema? Bueno, la celulosa son 55 kilos, pero también nos ayuda a un buen aislamiento, porque estas densidades ayudan a que no haya, o sea, a absorber toda la amplitud de ruidos, vamos. Juntando lo que es el tema acústico con el calor en verano. Tenemos dos gráficas, una es con lana de roca y otra es con fibra de madera. En este caso, un isoroof y un Pavaterm. Si estaríamos hablando de densidades de 140 kilos. Veis que el U-value, estamos en 0,34 en el caso de la lana mineral y un retardo térmico de 2 horas y un aislamiento acústico de 30 decibelios. En el caso de la madera pasamos a un thermal lag, o sea, a este aislamiento térmico respecto al calor, me ha salido el nombre ahora. Sí, al desfase térmico, perdón, me he quedado en blanco. De 7,9 horas, casi 8 horas, y un aislamiento térmico, hay un aislamiento acústico de 4,46 decibelios. Estamos muy por encima, superamos muchísimo este aislamiento. Luego viene el fuego, otro factor que también da miedo en cuanto hablamos de aislamientos vegetales, ¿no? La madera la utilizamos para quemar y para calentarnos. Entonces, ¿qué pasaría con un aislamiento de madera? Bueno, añadir antes de nada que las únicas estructuras que los certifican los bomberos como que podemos entrar después de un incendio y que son seguras, previa investigación, claro, y evaluación de la sección resistente, son las de madera. Y la primera fotografía pues ilustra unos pilares de madera que pasado un incendio pues todavía se mantienen. Una estructura de hierro o una estructura de hormigón colapsa y no sabemos qué puede pasar, aunque esté en pie, no sabemos si podría romperse en cualquier caso. En el caso de la madera, tiene una característica curiosa, y es que se forma un carbón en la superficie, no deja pasar el oxígeno, que es el que produce la llama, y entonces se quema por contacto. Y vemos casas como, por ejemplo, puede ser la foto de la derecha, que es una cámara rellena de celulosa en la que ha habido un incendio. Esto es una prueba de laboratorio, o sea, ha habido un chorro de fuego, y va consumiendo poco a poco, pero lo curioso es que en el interior sigue intacta. O, como podéis ver en la foto de la izquierda, abajo, es la mano, celulosa y una moneda, y con un soplete ir calentando, y la mano no se quema. Es la típica prueba que hacemos para demostrar la eficacia al fuego. Recordad que la celulosa, en este caso isocel, es BS2 de 0, estamos en un grado anterior al ignífugo. Esta sería en un caso de una cubierta de madera. También es curioso ver que en un incendio que puede estar a 900-950 grados, durante 57 minutos tendríamos 3 centímetros en el que se habría consumido este panel. Recuerdo, se crea un carboncillo que no deja pasar el aire y no hace llama. Entonces es por contacto que va quemando. Y luego lo que veis en el gráfico, tenemos en el interior 100 grados, de esa temperatura de 900 nos la ha reducido a 100 grados y en el exterior seguimos a temperatura ambiente. O sea, el fuego no transmite al otro lado. Ventajas, que yo digo, bueno, será un material que sí, que se quema, pero nos retarda este incendio, da tiempo que vengan los bomberos y además los gases no son tóxicos. O sea, también son ventajas. Y salvaremos la estructura. Si tenemos nuestra estructura protegida con estos paneles o con la celulosa, si hemos llegado a tiempo que vengan los bomberos y nos apagan el incendio, podremos restaurar estos aislamientos y tenemos la estructura en pie. Luego hay la transpiración y la estanqueidad. Dejan pasar el aire, regulan este aire porque tienen capacidad higrométrica, absorben la humedad, lo que hablábamos antes, pero al mismo tiempo la expulsan en función del ambiente. Un ambiente muy cargado de humedad absorberá esta humedad, un ambiente con poca humedad expulsará esta humedad que han cogido. Hablamos de humedad, no de agua. O sea, el agua es mala para esto. Lo que es la humedad es debido también a temas químicos de la molécula de celulosa,
la absorberá, la expulsará, pero no perderá sus calidades. O sea, todas aquellas calidades de la ficha técnica seguirán siendo las mismas. Y con eso conseguimos un ambiente sano, un ambiente transpirable, estos factores que cuando hablamos de bioconstrucción son muy importantes. Son sostenibles, son fuentes renovables, ayudan a controlar las emisiones de CO2 y es un material ecológico. Entonces volvemos a lo que os decía al principio, ¿no? Me comentan o me preguntaban si es ecológico, es caro. Pero bueno, es ecológico y además a más es mucho mejor. Y luego ya para acabar, he hecho una explicación muy rápida, podemos utilizar paneles, la celulosa siempre sería un material de relleno, tendríamos cámaras y rellenaríamos estas cámaras. En el caso de Pavatex o de los paneles de fibra de madera, los podríamos utilizar en un sinfín de situaciones. Podríamos hacer forjados, podríamos utilizarlos para suelos, para romper puentes acústicos en forjados, para interior de paredes, ya sean acabadas con una placa de yeso o ya sea para revocar directamente. Os comentaba, tenemos incluso paneles con su lámina transpirable incorporada. Tenemos paneles para el exterior, se pueden revocar, paneles impermeables para poder hacer fachadas ventiladas después y en cubiertas pues también paneles impermeables para cubierta, poner rastrelado y sus tejas o incluso en cámaras. Tenemos diferentes tipos de paneles, diferentes densidades para poder utilizar. O sea que con los paneles de madera realmente hay un sinfín de posibilidades y son tanto aptos o se pensaron en un inicio para lo que es la estructura de entramado ligero, pero además lo podemos utilizar en nuestra construcción convencional, al igual que utilizamos cualquier otro aislamiento. Son materiales que tienen un sinfín de sellos y de certificados. Destacar pues el Nature Plus, por ejemplo, en paneles flexibles disponemos del Nature Plus. Es un panel que por su baja densidad obliga a una serie de elementos ligantes, aparte de la madera. O el Sentinel House, que es cuando hablamos de bioconstrucción, es un certificado interesante, ya que certifica edificios y productos sanos. En esto Pavatex ha obtenido este certificado, es el único en este caso, por el hecho de utilizar la lignina en el proceso de ligado. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Hay preguntas para Joaquín, para su ponencia? Pues, no sé, igual yo una pregunta para un cliente, o sea, ¿cuáles son vuestros clientes que compran, digamos, un producto ecológico, pero probablemente más caro que pues igual un producto menos ecológico? ¿Tenéis un estudio de un perfil? ¿Son administración pública? ¿Son extranjeros? ¿O qué perfil viene para este tipo de productos? Tenemos un país difícil para este tipo de producto porque el precio es muy importante. Nos basamos en el precio y luego queremos saber cuáles son las calidades que tenemos en ese producto, ¿no? Entonces eso ya limita mucho al cliente. Por ejemplo, un organismo oficial, como no sea que haya entrado a través de un arquitecto o de un organismo que le haya obligado a utilizar este producto, pues difícilmente tenemos como cliente. Y yo me atrevo a decir que el cliente al final es el cliente final. El señor como Jordi y Giar, que se quieren hacer una casa y han buscado por internet, se han informado, conocen las propiedades de estos productos y, oye, pues para mi casa lo quiero. Pero administración pública, por ejemplo, es difícil. No, muy difícil. El arquitecto cuesta, porque el arquitecto al final tiene que luchar contra un cliente para convencerlo, entonces si ese cliente no se lo pide, pues no es mi trabajo el obligarlo a cambiar, ¿no? Y este es el cliente. Luego, a través de este cliente final que quiere este producto, pues tenemos ya al constructor, que es quien pues se pondrá en contacto con nosotros y comprará estos materiales. Normalmente estamos más vinculados al sector de la madera, del entramado ligero, que no el de la obra tradicional. El de la obra tradicional es seguro, porque el cliente lo quiere. Bueno, porque sería bien igual en otros países hay ayuntamientos, si el Estado, digamos, desde el IDAE, pues se supone que no va a hacer una iniciativa para fomentar este tipo de materiales, pues las comunidades autónomas probablemente tampoco, pues igual
a nivel local, ayuntamientos deberían igual fomentar esto un poco más, imponiendo un código, digamos, de introducir materiales más sostenibles. Que yo lo sé, por ejemplo, en Nuremberg, en Alemania, se ya exige, como quieren ir a otra velocidad respecto a la comunidad, a la región o el Estado, pues la ciudad misma establece un decreto para imponer pues, un porcentaje de materiales de este tipo para guarderías, para escuelas, para obras públicas, para introducir un poco este tema de biohabitabilidad en la construcción pública. Yo, bueno, como yo soy de aquí y todo esto lo conocí viajando y bueno, yendo fuera o al extranjero, sobre todo países germánicos, pues al final he visto lo que somos nosotros y lo que son ellos, ¿no? O estos otros países. Yo digo, hablo de países germánicos, me refiero a Alemania, Suiza, Austria, parte de Francia, el norte. Hace muchos años que tienen asumido que el aislamiento es importante. Aquí todavía me viene quien me dice que va a poner mucho aislamiento, va a poner 8 centímetros. Y lo normal es que me digan que van a poner 8 o 12, quizá, o sea más. Y lo normal es que pongan pues, los 6, los 8 que define el código técnico. Y te digan que es que están poniendo mucho aislamiento y que es demasiado. Esto es lo mínimo que nos marca la normativa. No es lo que debemos poner o lo máximo o lo recomendable, sino es el mínimo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Luego hay otro factor. Ellos hace muchos años lo tienen asumido. Ahora, ¿qué es lo que están asumiendo? El factor bio e incluso otro tema de aislamiento que ahora está empezando a ser muy fuerte, es el acústico. Es algo que nosotros estamos años luz. El acústico no sabemos ni lo que es. En cambio, pues estos países ya han asumido que el aislamiento es importante, luego ellos decidirán si un aislamiento tiene que ser de un tipo o de otro, pero ahora lo que les preocupa es el acústico. Por eso también ese tipo de, ahora hablamos pues de la celulosa o del panel de fibra de madera, tiene mucho encaje, porque son paneles que aíslan muy bien acústicamente. No son utilizados en soluciones más para proyectos de actividad, porque luego tenemos un problema al incendio, ¿no? Que entonces buscamos productos que sean ignífugos, como puede ser la roca, básicamente. Y luego hay otro dato que yo creo que es interesante, porque muchas veces ves todo esto y dices, bueno, estos son productos de hippies, ¿no? Pongamos un poco así lo que puedes oír por ahí, ¿no? Pero en el caso de Isocel tenemos unas fábricas, son los que más tecnológicamente están más avanzados, pero cada una fábrica de Isocel, la implantación va alrededor de 2 millones de euros o más, y tiene 6 fábricas repartidas en toda Europa, porque aquí tenemos un coste de transporte en el que transportamos aire, un aislamiento transporta aire, entonces tienen que estar cerca de los núcleos. En nuestro caso compramos en Bessières, en Montpellier, 3 horas de aquí. En el caso del panel de fibra de madera, todavía más, y hay varias marcas, no solo está Pavatex. Pavatex ahora acaba de acabar la 3ª fábrica. Esta fábrica le ha costado 22 millones de euros. O sea, para poder invertir 22 millones de euros hay que vender muchos paneles. O sea que es una realidad, se venden muchísimos. No es una cosa extraña utilizar panel de fibra de madera. Desgraciadamente en nuestro país pues, no está arraigado y es una cosa que nos cuesta. Sí, hola. Quisiera preguntarte, has dicho que este material no es atractivo para los xilófagos, para termitas, carcomas. Has hablado de carcomas, pero de termitas y algún otro animal que suele comer madera o... Mira, ¿Podrías explicarte un poco más? ¿Podrías entrar un poco más? Antiguamente los navegantes comían cuero, porque se quedaban sin comida y masticaban el cuero, ¿no? Al final, un ser vivo comerá lo que tenga. Tenemos casos no muy lejos, en Alella, por ejemplo, se hizo, pues en la época de construcción, se hicieron muchas urbanizaciones y acabaron con las pinedas que habían, bueno, es que Alella lo conocéis todo, ¿no? Aquí al lado, en Maresma. Al poco tiempo empezaron a tener problemas de termitas. ¿Qué pasaba? Que en esos bosques habían termitas, se acabaron con su fuente de alimentación y tuvieron que ir a buscar celulosa en el fondo, ¿no? Y entonces se comían el pladur. El pladur es un panel que, si hablamos de bioconstrucción, para el pladur, el panel de fibra y yeso genérico, pues lleva formaldehídos, ¿no? Entonces decimos que es tóxico y que, pues bueno, se comían ese papel mezclado en colas.
En el caso, ahora hablo de las fibras de madera en general. No hay un estudio, no se puede hacer un estudio. Lo que os puedo decir es que en 50 años de existencia de la Casa Papatex nunca ha habido un caso de ataque de xilófagos en general. Para que haya un ataque tendría que estar totalmente húmedo mucho tiempo, como pasaba en las vigas en la Champla, que se pudrían las vigas en las zonas de cocinas o en las zonas de baños. Eso es es cuando podemos tener un ataque, pero para eso tenemos que construir correctamente y cuidar, ¿no?, el material. No sé si te respondo, pero es que es una respuesta muy difícil, ¿no? Es que es un tema difícil porque, claro, la humedad hace hongos y las termitas tienen su trayectoria, ¿no?, que es distinto. Entonces quisiera preguntarte, ¿habéis trabajado en zonas en que haya presión de termitas? Y ahora con el cambio climático que están subiendo también las temperaturas y estas posibles amenazas pueden subir de intensidad, ¿cómo lo tenéis? ¿Cuál es la línea roja de zona geográfica para actuar o no actuar con estos materiales? Mira, nosotros aquí tenemos termitas. O sea, hay termitas. Hablaba Leia, vivo en Barcelona, tengo termitas en mi casa, hay un nido de termitas y bueno, estamos tratando. Hay madera y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Al final la termita lo primero que va a buscar es su fuente normal y natural, lo que conoce, ¿no? Va a buscar aquellos alimentos que conoce, aquellos alimentos que son apetitosos para ella. Será en un caso de no encontrar otro alimento que irá a buscar otro tipo de celulosas. Entonces, aquí estamos suministrando, se está colocando y no está habiendo problemas, no ha habido ninguno. En Francia también hay termitas y hace muchos más años que se instalan paneles. Y luego un caso en el que es por las características, si hablamos de Emiratos Árabes, en Dubái, allí se ha llegado a exportar también paneles y se han hecho pruebas, porque allí las termitas sí que comen lo que encuentran, porque es desierto. Y bueno, se han dejado paneles enterrados en superficie, no ha pasado nada. Es las pruebas que se puede hacer, no hay un ensayo técnico en el que se pueda comprobar la efectividad de las termitas, porque no existe, no hay un ensayo normalizado. Si ponemos una vitrina con panel de fibra de madera y termitas, pues las termitas se lo comerán. Si ponemos ese panel de fibra de madera con otro alimento o una madera viva, entonces se comerán la madera viva. O sea, es muy difícil hacer esta prueba. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque, claro, las termitas es difícil detectarlas, ¿no? Porque trabajan por el interior, porque tienen fotofobia y si han de cruzar una pared, entonces las ves porque hacen el conducto y se delatan, ¿no? Pero si está en un aislamiento térmico, a lo mejor están actuando durante años y no puedes apreciarlo, ¿no? No hacen ruido, no están a la vista. Entonces quizá deberíais hacer algún tipo de ensayo para ofrecer alguna garantía con algún sello. A ver, hay formas de protección de las termitas, no es que no se pueda. O sea, tenemos el efectuar un muro a 1 metro enterrado, a un muro de hormigón enterrado 1 metro, con eso ya no pasa las termitas, porque las termitas se mueven en superficie, a estos, entre el nivel de suelo a unos 60 centímetros bajo suelo. Más allá no bajan. Entonces esto es una forma comprobada que cuando tenemos que hacer una protección, se hace mucho en Francia esto, se hacen muros alrededor de la casa y así ya no entran. Otra forma, como hablamos de materiales vegetales, es conveniente que también hablemos de láminas y de estanqueidad y de un buen sellado de estos aislamientos. Entonces cuando sellamos ya también es muy difícil que esta termita penetre. Ya tendría que comerse esta lámina primero para poder entrar y la lámina no lleva celulosa. Son polipropilenos, son polietilenos, son otros materiales. Entonces ya pasamos también por una buena ejecución de obra. No sé si... Sí, te estás explicando, pero yo diría que para nosotros, para ayudarnos a los arquitectos a volver a implantar elementos naturales que han sido desechados porque figuraba que las bondades de los otros elementos cementosos pues protegían de estos xilófagos o de otro tipo de insectos, para volverlos a reincorporar hay que generar confianza y para esto hay que acompañarlo de algunos estudios que den garantías de que reincorporas un elemento natural, pero sin superando este tipo de problema que antes era atávico, ¿no? Es que esta es una discusión que tenemos mucho en fábrica, pues tanto los franceses del sur, digamos, nosotros, o italianos incluso, porque bueno, esto es una pregunta recurrente y más al inicio, ahora ya hay más cultura y entonces al final nos basamos en la experiencia. Son 50 años o más instalando estos paneles y sin problemas. Entonces dices, ¿por qué va a haber un problema ahora? Si llevamos muchos años, incluso años que se construía peor y no había estos problemas. Entonces, es que ya digo, no hay un ensayo normalizado. Para un proceso de fabricación, un producto con CE, si no es un ensayo normalizado, no es un ensayo.
Entonces llegamos a la otra parte, ¿no? A este arquitecto ingeniero que le presentamos este ensayo y era, bueno, pero esto no es un CES, no es un DITE, no es un ETOA, no me sirve. ¿Y el CE lo tenéis? Sí, sí, claro. Lo que se hablaba, bueno, no sé si aquí está puesto, sí, está abajo. Tienen el ETA en nivel europeo o el DITE, CE, y luego tenemos todos los sellos, incluso pues el Naturhaus, todos. Hola, buenas tardes. Mira, soy Diana Moller de la empresa Isover, arquitecto. Lo digo porque soy de Las Lanas y me siento directamente aludida. Ejemplo de acústica. Sí. Has comparado un cerramiento con una lana de roca de 140 kilos, supongo que en elementos verticales. Era una cubierta. Era una cubierta. Bueno, siempre cuando se hace aislamiento acústico nunca se usan lanas de 140 kilos, se usan lanas de bajas densidades. Yo he hablado de mi panel es 140, ahora vemos la diapositiva. Y la lana de roca también era de alta densidad. Lo digo porque en acústica se generan sistemas masa-muelle-masa, donde el elemento absorbente tiene que tener elasticidad. Sí, recuerda que cuando he comentado la acústica he hablado de que los paneles de baja densidad son los que cogen todo el espectro. Sobre todo las celulosas se comportan muy bien acústicamente, son 50 kilos, 55. Si vas a la gráfica ya verás. Lo digo porque ahí había un poco de confusión. Es antes ahí. Yo desde aquí no la de antes. La que tenías los dos horizontes. Ahí. Tú has hecho una comparación muy rápida. Has dicho, ¿la lana de qué densidad es? De 140. No lo pone. No has dicho algo, pero lo has dicho, 140 No, kilos. la mía, Pavaterm. Esto sería, en el caso de abajo, decíamos un Pavaterm, que es un panel de nuestra gama, que es lo que se utiliza para relleno de cámaras. Ahí solamente se tendría que estudiar realmente lo que es el coeficiente de absorción alfa-Sabine. Y los dos tendrán un coeficiente de absorción semejante. Lo digo para aclarar conceptos a los que... ¿Pero es en qué caso? En el caso en que tengamos una densidad... En el caso de aislamiento acústico, cuando tú haces aislamiento acústico... Me estás comparando, dice, cuando comparas, si comparamos las mismas densidades o elementos diferentes. Es que la densidad no afecta. Sí es que la afecta. densidad en aislamiento acústico, cuando el elemento del medio es el absorbente, el elástico... No, te equivocas, perdona, pero te equivocas. No. Bueno, podríamos seguir discutiendo fuera con todos los manuales que tengo. Sí, yo propongo que seguimos discutiendo fuera para este luego, tema. Otra cosa es el retardo térmico del calor específicos que has comentado Sí. en la madera, bueno, en los aislamientos de madera. Ese retardo térmico, cuando el gradiente de temperatura es alto, sí que es importante, pero en un clima mediterráneo, y también depende del acabado interior del edificio, porque si ese lo transmite bien, pero si no lo... Bueno, pues yo creo que nos tenemos que basar en temas empíricos o en temas técnicos o físicos. Yo creo que físicos. Si tenemos un calor específico mucho más alto, este valor será mucho más alto pero también. Depende también del acabado interior y de las temperaturas que tengas y del contraste térmico. Hay muchos más factores. A ver, claro, hay muchos factores. Y ponemos el aire acondicionado, Si más hablas de frescos. retardo térmico en Polonia o en sitios así, sí que es un valor que pesa mucho, pero en un clima mediterráneo no pesa tanto. Creo que sí, vamos. Bueno. Hay mucha gente aquí que ha hecho casas de madera con aislamientos vegetales y sabe el efecto del calor o del aislamiento al calor, y es madera y es aislamiento. Y luego, tercer punto, Sí. ya me acabo. Pero bueno, insisto, en este caso, porque parece que me lo inventé, o sea, estoy basando en temas físicos, en los que hablamos de un material que tiene un calor específico muy alto, comparado con, en vuestro caso, la fibra de vidrio. Bueno, también fabricáis lana de roca, creo vosotros, ¿no? Lana Ahora. de roca, lana de vidrio, Sí, bueno, pues estamos hablando de calores específicos mucho más bajos, densidades normalmente aplicadas mucho más bajas, y en las que el calor específico es muchísimo más bajo. Si ese material no tiene esta capacidad de absorber este calor, no puede proteger de ese calor. Luego entramos en que si la brisa del mar nos refresca. Pero vamos, creo que en Barcelona, por ejemplo, las cubiertas cogen temperaturas muy altas. Por lo tanto, necesitamos este calor específico para absorber ese calor. Pero esto es física, no entro yo ahora aquí a discutir. Sí que tengo un fallo en esta diapositiva en que no pongo la densidad de la lana de roca. Es verdad, es un ensayo, tendré que buscarlo y sí que esto lo envío, no hay problema. Pero en el caso del calor específico sí que estamos hablando de algo que vamos, es lo que es.
Bueno, yo diría que Diana, quizás decimos que cada aislamiento tiene sus ventajas y desventajas para satisfacer a todos. Seguramente los vuestros tienen ventajas, otras ventajas y los de Pavatex otras desventajas o ventajas. Yo os doy las gracias por la paciencia y el interés de habernos acompañado estas más de 2 horas. Espero que ha sido muy interesante, que hemos aprendido algo de baubiología, de Passive House, de termitas y demás cosas. Y no sé, Sabine, si hay un poco de cava esta vez o no hay nada de... Vale, pues entonces os deseo una feliz noche y nos veremos la próxima jornada técnica. Muchas gracias. Vale.